¡Ayudadme! Muy buenas chabules y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y esta vez que os traigo, pues os traigo una review sobre un producto de gaming que me han mandado unos amigos de China. Es un disco duro que tiene un montón de juegos dentro, de emuladores de PC y de diferentes plataformas. Así que os voy a hacer el unboxing y os voy a mostrar cómo funcionaría para que podáis disfrutar de todos vuestros juegos, tanto antiguos como más modernos, sin necesidad de tener conocimientos de instalación de emuladores ni de ningún rollo. Todo fácil y sencillo y funciona la verdad que muy bien. ¿Y qué tenemos por aquí esta cajita tan misteriosa que me han enviado unos amigos míos de China? Vamos a abrirlo y os explico lo que contiene. Bueno, os explico lo que contendría esta cajita sorpresa. Por un lado tenemos un cable y por otro lado tenemos un disco duro externo. Vamos a ir abriendo las bolsitas y os voy explicando. Aquí tenemos el típico cable USB-A 3.0 y estos dos conectores para que den corriente y datos a nuestro disco duro externo. Y aquí tendríamos pues el disco duro facherito. Como veis está bastante chulo el diseño y estos son LEDs que se encienden cuando lo conectamos al PC. Así que vamos a conectarlo al PC y os voy a enseñar todo lo que contiene esta maravilla. Bueno, y antes de conectarlo os voy a enseñar qué contiene dentro esta cajita. Hacemos simplemente fuerza hacia abajo y veríamos que dentro contiene un disco duro. ¿Podríamos utilizarlo en nuestro PC de forma directa? Sí, lo sacaríamos de la caja externa y lo podríamos conectar a nuestro PC. Aquí vemos que tiene una pequeña almohadilla y volvemos a montar de nuevo la cajita. Vale, ya quedaría montada y ahora conectaríamos pues los cables al disco duro de esta forma y ahora de aquí al ordenador. Os recomiendo que lo enchuféis a un USB 3.0 ya que la velocidad mejorará mucho. Vale, ya lo tengo enchufado al ordenador y así es como se vería el disco duro una vez conectado. Empezarían los LEDs a realizar acciones diferentes según el estado del disco. Como veis ya ha entrado como un estado de reposo y los LEDs pues cuando está leyendo parpadean y cuando está en reposo se quedan estáticos. Ahora bien, os voy a enseñar todo lo que tiene este disco duro, que seguro que os va a dejar bastante sorprendidos. Bueno, pues una vez hecho el unboxing, aquí tendríamos en nuestros dispositivos de equipo la unidad de nuestro disco duro de juegos que se llama Launchbox. Le daríamos doble clic y ejecutaríamos el archivo Launchbox. Esperamos a que cargue. Como veis, se está iniciando con esta barra de progreso el software de Launchbox. Esperamos unos momentos y aquí nos aparecería pues una especie de software con diferentes plataformas en las que podemos seleccionar diferentes juegos. Tenemos, por ejemplo, juegos de 3DO, Nintendo 64, Nintendo DS, Nintendo la NES, la primera Nintendo, la GameCube, la Nintendo Switch, la Nintendo Wii, la Nintendo Wii U, la Sega Dreamcast, la Sega Saturn, la Sony PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4, esto no os lo creáis, es mentira, son juegos de PC, pero bueno, poner juegos de PlayStation 4, evidentemente. Estos juegos salieron en PlayStation 4, pero realmente son nativos de PC. Tenemos juegos de PSP y tenemos juegos de Super Nintendo y Windows. Estos juegos de Windows son nativos de PC también. Tenemos, por ejemplo, juegos conocidos como Hades, Lori, el Requiem Tale Requiem, el Plague Tale Requiem también, que es un juego bastante conocido. Y sin más, lo primero que vamos a hacer es ver qué opciones tiene. Para ver qué opciones tiene, simplemente le damos al botón del menú hamburguesa, le damos a Tools y nos vamos a Options. En Options tenemos el idioma en inglés, lo vamos a cambiar a español. Y una vez cambiado el idioma, vamos a ir a la parte de Game Controllers y aquí le vamos a decir habilitar Game Controllers. Vamos a seleccionar nuestro mando. Si no tenéis configurado vuestro mando, arriba os dejo un tutorial de cómo conectar vuestro mando de PlayStation 4 DualSense al PC. Y bueno, yo estoy usando este mandito de aquí que me han dejado unos amigos de China, que tiene muy buena pinta, es un muy buen mando y haré review, sigo con el hype de este mando. Y aquí en seleccionar el dispositivo, pues vamos a seleccionar X Input, Xbox 360, Xbox One. ¿Okay? Vale, de esta forma le daríamos a OK y le daríamos a sí. Es decir, que se va a volver a abrir el sistema operativo ya que hemos cambiado el idioma. Y nada, se va a reiniciar el programa ya que hemos cambiado el idioma y ahora aquí ya lo tenemos en castellano, un perfecto castellano, y vamos a ir probando diferentes juegos con nuestro mandito. Por ejemplo, un juego que seguramente os llame la atención, que digas, está ejecutando desde un disco duro externo un juego de esta capacidad. Y pues allá vamos a usar el Plague Tale Requiem, que es un juego bastante potente, y ya veréis cómo funciona a la perfección. Hacemos doble clic sobre el juego
y esperamos a que se cargue. Bueno, pues ya estamos dentro del juego. Como veis, se ve de locos. Y lo estoy manejando con mi bandito y funciona de forma muy fluida. Como veis, es un juego potente, ¿eh? Un juego que tiene gráficos. Es una auténtica pasada. Yo no sé cómo lo han hecho para que en un disco duro externo esto funcione perfectamente. Bueno, ya hemos salido de este juego y ahora, por ejemplo, yo que sé, podríamos probar otro juego más de estos de PC. Por ejemplo, el Cuphead es un juego que tiene una acción bastante trepidante. Vamos a ver qué tal se comportaría. Bueno, pues ya estamos dentro del Cuphead y como veis, funciona perfectamente. Se ve de locos, se oye de locos y funciona de locos. No vamos a seguir probando este juego porque es que esto es un vicio y me puedo tirar las horas muertas con esta mierda. Vamos a salir de aquí. Vale, pues ya hemos visto un par de juegos de PC. Y ahora, por ejemplo, vamos a ir probando las diferentes plataformas que podemos encontrar aquí. De 3DO tenemos aquí juegos como el Doom. Ojo, juegos míticos, ¿eh? Aquí hay historia. Slam Jam, el Wolfenstein 3D. Increíble, increíble. Vamos a probar el Wolfenstein, hombre, que este juego le eché muchísimas horas en su día. Era un vicio insano. Era un vicio muy insano. Bueno, pues el Wolfenstein 3D no ha sido posible ejecutarlo. Se ha quedado la pantalla en negro. Así que bueno, no va a funcionar todo lo que venga aquí, parece ser. Y ahora vamos a ir a Nintendo 64. Aquí sí que hay grandes títulos que jugué en mi época y menudos pepinos, menudos pepinos que hay por aquí. ¿A cuál podemos jugar? A ver, por ejemplo, el Mario Kart 64, ¿no? Un juego mítico que puedes jugar de forma muy fácil y sencilla, de forma rápida, no tenemos que estar a telas. Pues ya vemos que está cargando aquí nuestro Mario. Nos cargarían este Fame con este skin de Nintendo 64, que tiene bastante buena pinta. Welcome to Mario Kart. Bueno, pues ya estamos dentro de nuestro Mario Kart. Como veis, funciona perfectamente con nuestro mandito conectado al PC. Y la experiencia, pues es muy buena. Nada de input lag, el juego funciona totalmente fluido. Así que, genial. Guau. Para salir del juego le daríamos al Options y al Ser juntos. Es decir, el Start y el Select, que conocemos de toda la vida en el mando. Le daríamos ahí y ya saldríamos del juego. Ok, Nintendo 64 ya hemos visto que funciona perfecto, así que avanzamos a la siguiente plataforma. Vale, ahora avanzamos con Nintendo DS. Por ejemplo, tenemos un juego clásico como el Castlevania. Vamos a probarlo a ver qué tal va. Bueno, pues ya estamos dentro del juego y como veis funciona perfectamente con nuestro mando. A veces nos puede solicitar acciones con nuestro ratón. Como veis, también saldría el crosshair dentro del juego, pero ya veis que funciona perfectamente. Ahora vamos a ir a los juegos clásicos míticos de la Nintendo, de la NES. Por ejemplo, un juego mítico es el Battletoads. ¿Quién no ha dado hostias como panes con estas ranas tan simpaticonas? Puta. Madre mía, todopoderosos gráficos. Increíble. El sonido viene de Cáncer de Sidalandia, directamente importado. ¡Guau! ¿Cómo mete esta rana? Increíble. ¡Guau! Brutal. ¿Cómo ahí? Facherito. ¿Qué es esto? ¿La serpiente? Bueno, pues ya veis que funciona perfectamente. ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué cojones? Increíble. También tenemos juegos de Nintendo GameCube. Vamos a buscar alguno así que se ejecute de forma rápida. Este tiene muy buena pinta. Con el Bloody Roar, el clasiquito Bloody Roar. Increíble. El Taxi Loco, mi rey. El Taxi Loco, mi rey también me encanta. Esto ya son palabras mayores, Ojo. Ahí se ve, ¡Hola! Vaya paliza. Dios. Bueno, para salirnos también, si no le dais al Select y al Start, le podéis dar al escape y os saldríais del juego. Como veis, el Bloody Roar ya es cosita rica. El Blue Label de Johnny Walker. Esto es un elixir. Por aquí también tenemos juegos de la Nintendo Switch. Ojo, ojete. Por ejemplo, vamos a probar el Clash Team Racing. Es un juego que se va a ejecutar rápido y así no tenemos que esperar demasiado tiempo. Y como veis, ha crasheado. Así que nada, juegos de Nintendo Switch. Olvidaros de la Nintendo Switch. Eso ya es para gente rica, eso es para gente rica. Nintendo Wii, venga, siguiente Nintendo Wii. Tenemos por ejemplo Donkey Kong, el Mario Kart, venga, el Mario Kart algo rapidito. Tenéis juegos míticos como Resident Evil 4, Super Mario Galaxy. Este ya sí funciona, bueno, ya la cosa cambia. Mario. Bueno, ya tenemos aquí el Mario Kart, como veis perfectamente y funciona la mar de bien. Así que nada, le damos a escape y avanzamos a la siguiente. Ya hemos visto que funciona perfecto. Y ahora, por ejemplo, de la Nintendo Wii U tenemos, pues, yo que sé, el Tekken. Venga, el Tekken Tournament me parece bueno para probarlo. Y nos da un mensaje de error y nos mandó a la puta. Super Mario 3D World, nada. Olvidaros de Nintendo Wii U.
que tampoco funciona. Ahora bien, tenemos Sega Dreamcast, juegazos increíbles como Crazy Taxi, el Taxi Loco. Vamos a probar el Taxi Loco 2, a ver qué tal funciona. Bueno, ya veis que funciona, de momento está en japonesio, pero bueno, nos entendemos todo tipo de idiomas. Vosotros ya sabéis que yo soy un tío que maneja la lengua a su antojo. Aquí esto ya está en inglés, ya me gusta. Dale mi rey. Dale mi rey, vamos a probar a ver qué tal va este Taxi Loco 2. ¿Tiene buena pinta o no? Here we go. Sube, guapa, que te lleve. Sube, que te lleve. ¡Taxi! Toma taxi. ¡Vamos, guapa, sube! Bueno, ya he visto que funciona perfectamente. Juegos míticos como el House of the Dead 2. ¡Qué maravilla de juego, Dios mío! ¡Los zombies poligonales! ¡Dios! La Sega Saturn. Tenemos aquí... ¡Hombre! Un mítico, el Daytona USA. Madre mía, papá. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué maravilla de juego, esos pixelitos ricos! Vamos a acelerar aquí, loco. Ya veis qué maravilla de juego este Daytona USA. Los pixelitos al poder, papá. Bueno, voy a cerrar esto antes de que me dé cáncer de sida. Vale, Sony PlayStation 1. Es que decís, es que lo degustas todo te gusta. Es que esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Aquí tenemos el Dino Crisis, el Driver, el Final Fantasy. Increíble, tío. Esto es una maravilla. Vamos a probar el Soul Blade, que así vamos rapidito para que veáis que funciona en los jueguecitos de Play. Puta broma. Pues nada, parece que el Soul Blade tampoco funciona, así que los juegos de PlayStation 1 hago doble clic y no hace nada. Otra plataforma que no funciona. Vamos a Sony PlayStation 2, una de las consolas más vendidas de la historia de los videojuegos. Aquí, ojo, que hay cositas. Bueno, pues como podéis observar, el Metal Slug funciona perfectamente. Es una locura de juego este, ya lo sabéis. Qué maravilla, qué tiempos. Son juegos muy sanos, los Metal Slugs. Dios. Bueno, ya habéis visto que los juegos de PlayStation 2 también funcionan perfectamente. Ahora vamos a Sony PlayStation 3 y encontramos juegos como el God of War Collection. ¡Ójole, mi rey! El Silent Hill y el Soul Calibur 4, por ejemplo. Increíble. Vale, ahora está cargando el Soul Calibur 4 y vamos a ver qué tal se comporta el juego. Dios mío, pero qué pedazo de bicho es este. Ya estamos dentro del juego, a ver qué tal funciona. De momento la música da un poquito de cáncer de sida, hay que decir la verdad. ¡Dios! Pero qué bestia es esta. ¡Qué puto animal! ¿Qué haces, loco? Es que pegar, Fuerza. Ahí. Oye, te está pasando, muchacha. Oye. Usted no tiene vergüenza, señorita. Ni la conoce. Tú no sabías pegar. Métele ahí. ¡Qué puta bestia! Bueno, ya veis que funciona perfectamente. Sí es cierto que la música hace un poquito de extrañito, pero bueno, sin más, le damos a escape y le damos a X y cerramos el juego. Y ahora vamos con la parte de PlayStation 4. Aquí, por ejemplo, me pica la curiosidad saber cómo funciona el God of War. Vamos a ver. Pues aquí está el juego en japochino, japonés o no sé, japonesio. Pero aquí está. Yo le doy que sí a todo. ¡Vamos, Kratos! Ya no solo que funciona, sino que vibra el mando encima. Esto es una locura. Ya sabemos que Kratos es vasco porque lleva un tronco encima del hombro así de chill. Bueno, pues ya veis que funciona perfectamente, chavales. No puedo decir otra cosa. Así que vamos a seguir avanzando. Y ahora tenemos el turno de Sony PSP. Aquí tenemos juegos... increíble. Bubble Bobble. Vamos a ver si funciona. Rayes, tío. Bueno, pues ya veis que funciona perfectamente el Puzzle Bobble este de PSP. ¿De locos? Así que nada, vamos a seguir. Le damos a escape y luego Exit to Menu. Darle a Exit. Vale, ya estamos fuera. Y ahora el turno de Super Nintendo para terminar de probar todas las plataformas incluidas. Como veis, son unas cuantas, ha llevado un tiempecito. Vamos a probar un juego mítico de Super Nintendo como puede ser el Final Fight. ¡Qué maravilla! El Final Fight. Es un elixir de juego. No se ve, juega, se degusta. Ya. Increíble. Te meto leche. Bueno, como habéis podido ver, este juego va de locos, así que nada, vamos a salirnos. Bueno, ya hemos terminado de analizar todas las plataformas que vienen incluidas en este disco duro. Y bueno, como requisito sí hay que tener un ordenador con Windows para poder conectar este disco duro y cargar los juegos. Os podéis llevar vuestro portátil perfectamente sin ningún problema. Es el único inconveniente que le veo. Y bueno, luces y sombras en cuanto a probar ciertas plataformas. Ha habido algunas que no nos han funcionado, pero otras que sí, la verdad es que muy bien. Y realmente lo que me ha sorprendido es que funcionen.
los juegos de última generación como Plague Tale Requiem, el God of War. La verdad es que me ha gustado bastante y me ha sorprendido bastante. Así que nada, yo te recomiendo que le eches un vistazo, que le des una oportunidad porque está muy bien y sobre todo comodidad. Al final, si no eres un manitas o no te gusta seguir los tutoriales, se te da mal simplemente seguir los tutoriales de emuladores y este tipo de cosas, pues oye, ahí tienes en un disco horas y horas de entretenimiento hasta que te hartes. Así que nada, si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer, dejarte un like, suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!